Buenas noches, mi nombre es Evelyn Arias Mendiola. Hoy hablaré sobre el caso de estudio, análisis de la tributación en Colombia, derecho tributario. Una empresa multinacional está considerando expandir sus operaciones a Colombia. Para hacerlo necesita comprender el sistema de tributario colombiano, incluyendo obligaciones tributarias, en el marco normativo y la clasificación de los impuestos. Juega un papel crucial en la creación y modificación de erogación de los impuestos en Colombia. Ambos complementan garantizar ilegal y eficiente definir los impuestos de las empresas deben pagar para que las empresas deben pagar para hacerlo y quién responder. En la Constitución Política de 1991 establece que los principios fundamentales que rigen el orden tributario del país asignan al Congreso como una de las autoridades para crear y modificar los atributos. Establece también principios generales en el sistema tributario, como son los principios de legalidad, progresividad. Según el Estatuto Tributario de la Ley 1607 del 2012, con reformas posteriores, el cuerpo normativo regula que la implementación y administración de los tributos en Colombia organiza y detalla la legislación tributaria, mirando así un marco que guiará tanto a empresas como a ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Las generalidades del Estatuto Tributario. Este documento proporciona la estructura y los detalles sobre las implementaciones, administración y procedimiento de los impuestos, donde este permite recoger toda la legislación detallada sobre los tributos en Colombia, incluyendo las disposiciones sobre los impuestos nacionales, territoriales y administración tributaria. En la Ley 1739 del 2014 y la Ley 1943 de 2018, estas son algunas de las reformas más recientes que han ajustado el sistema tributario colombiano, modificando las tasas de impuesto, los procedimientos de declaración y los beneficios fiscales. Hay muchos principios constitucionales en materia tributaria, como es el principio de la legalidad del artículo 338. En este artículo fue creado o modificado sin una ley que lo establezca. Esto implica que el Congreso de la República es la única autoridad que puede regular los impuestos mediante leyes. Las autoridades no pueden imponer impuestos sin una base legal. Es decir, que también nos encontramos con el principio de progresividad, artículo 363. En este artículo, el sistema tributario debe ser progresivo, lo que significa que aquellos con mayor capacidad económica deben pagar más impuestos en proporción a sus ingresos. También encontramos el principio de equidad, que es el sistema tributario debe ser justo, asegurando que todos los contribuyentes contribuyan de manera equitativa de acuerdo con su capacidad económica. Tenemos unos principios constitucionales en materia tributaria. La creación, modificación y derogación de impuestos son facultad exclusiva del Congreso de la República, garantizando la legalidad del control de las modificaciones fiscales. Esto viene de una propuesta legislativa. El Gobierno Nacional puede presentar un proyecto de ley ante el Congreso para la creación de un nuevo impuesto o la reforma de un tributo existente. Como en la aprobación legislativa, la ley debe ser aprobada por ambas cámaras del comercio, la Cámara de Representantes y el Senado. Una vez aprobada, envía al presidente para su sanción. También encontramos la promulgación. Una vez sancionada por el presidente, la ley promulga y se convierte en ley vigente. La modificación de impuestos. La modificación de impuestos se realiza mediante reformas tributarias aprobada por el Congreso de la República. Esta modificación puede ser implicar cambios en las tarifas, en los procedimientos de recaudación o en los sujetos pasivos, es decir, quienes deben pagar el impuesto. Las reformas tributarias se presentan, discuten y aprueban de manera similar la creación de nuevos impuestos, como ellos son la derogación de impuestos, reformas parciales y así. Mediante las obligaciones tributarias por una empresa ciudadana en Colombia, las obligaciones tributarias en Colombia son bastante detalladas y varían según el tipo de contribuyente, sea persona natural o sea persona jurídica. Obligaciones tributarias para las empresas. El registro ante la DIAN debe hacer una declaración de pagos de impuestos, retención de la fuente, informe y auditoría. Ante el registro de la DIAN, las empresas extranjeras deben registrarse ante la DIAN para obtener un NIT, que es el número de identificación tributaria,
que es esencial para cumplir tipo de transacciones tributarias en este tipo de obligación antes de comenzar cualquier operación en el país. Encontramos también lo que son los pagos de impuestos. Las empresas deben presentar declaraciones periódicas de los impuestos que les correspondan, como el IVA e impuesto de la renta, los parafiscales. Generalmente lo presentan de manera mensual o anual. El impuesto sobre la renta debe declararse anualmente, pero el pago es fraccionado a través de anticipos en ciertos periodos del año. Retención en la fuente. Las empresas deben practicar retenciones en la fuente sobre ciertos pagos de empleados, proveedores, contratistas y así sucesivamente. Por ejemplo, te deben remitir estas retenciones ante la DIAN, como por ejemplo son los salarios y honorarios. Los informes de auditoría, dependiendo del tamaño de la empresa, pueden ser obligatorios ante la DIAN externas, donde muestran sus estados financieros. Las obligaciones que encontramos para las personas naturales también tienen responsabilidades fiscales, como son declaración de renta, retención en la fuente, lo del IVA, la clasificación de los impuestos en Colombia según su naturaleza, impuestos de carácter nacional, de carácter departamental, municipal, que en esos son los territorios. Los impuestos de carácter nacional son administrados por la DIAN, Dirección de Impuestos Nacionales. Los principales impuestos nacionales son el impuesto a la renta, como lo habíamos dicho anteriormente, el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Este impuesto se aplica por las personas naturales y jurídicas de empresas sobre los ingresos obtenidos durante el año. El impuesto a valor agregado es un impuesto directo sobre los consumos de bienes y servicios. La tarifa general es del 19%, aunque hay tarifas diferenciadas y extensiones para ciertos productos o servicios o entidades que la ley le cubre por prestación de servicios como un 16% también en el IVA. Esos son en casos específicos en ciertas empresas. Los impuestos de ganancias ocasional. Este impuesto se aplica sobre las ganancias obtenidas por la venta de activos, herencias o bienes no productivos. Impuesto a la riqueza. Este impuesto se aplica sobre los patrimonios de las personas naturales y jurídicas que sugieren ciertos umbrales. Ha sido una figura transitoria en años recientes. Impuestos sobre ingresos laborales. En el caso de los empleados, el impuesto sobre la renta se calcula con base al salario anual. Los impuestos departamentales en Colombia son administrados por las entidades locales. Impuesto del orden departamental, impuestos municipales, impuestos directos, impuestos indirectos. El impuesto del orden departamental, este impuesto es el consumo de licores, cervezas y cigarrillos, impuestos sobre tasa a las gasolinas y otros hidrocarburos, actividades mineras y juegos de azar o suerte, como le llamamos. Los impuestos municipales, entre los impuestos municipales en Colombia se encuentra el impuesto del ICA y los impuestos prediales, impuesto de vivienda. Directos son aquellos impuestos que gravan directamente las riquezas de las personas o empresas, abarca a todos los contribuyentes dentro del país y aquellos que realicen actividades que impliquen la obtención de ingresos, como son los impuestos de renta a sociedades o impuestos de patrimonio. El impuesto indirectos, impuesto del valor agregado del IVA, impuesto especial sobre producción y servicios. Y la otra que encontramos, el resto de administración. Impuestos. El marco normativo tributario es regulado principalmente por la Constitución Política de 1991, Estatuto Tributario de la Ley 1607 del 2012, modificado por diversas normas. La ley tributaria regula la relación jurídica existente entre el Estado y los contribuyentes para hacer efectiva la satisfacción de los tributarios. El sistema tributario colombiano es centralizado para los impuestos nacionales, para los territoriales, y esto significa que existen tributos que son administrados por el Estado Nacional y a través de la TIAN y otros son por entidades territoriales, es decir, los municipios y los departamentos. Las autoridades tributarias, principalmente en Colombia, son DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el organismo encargado de la administración de los impuestos nacionales, incluido el IVA, impuestos sobre la renta, los aranceles y más. También supervisa el incumplimiento tributario y tiene facultades para imponer sanciones. Está la Secretaría de Hacienda Municipal y Departamental. Son responsables de los impuestos territoriales como el predial, la industria del comercio y otros tributos locales. Algunos incentivos para la inversión extranjera, como lo que destina a la investigación de desarrollo y áreas tecnológicas, puede calificar para beneficios fiscales, como la reducción de
la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta. Consideraciones finales. La tributación en Colombia se caracteriza por dividir impuestos complejos divididos entre los niveles nacionales y territoriales. Las empresas y personas que operan en Colombia deben cumplir con una serie de obligaciones tributarias que varían según el tipo de actividad económica y la edificación del país. Para una multinacional que planea expandirse en Colombia es crucial entender tanto el sistema tributario, impuestos nacionales y territoriales, como las obligaciones fiscales. Es importante consultar siempre con un asesor fiscal colombiano para garantizar el cumplimiento y aprovechar las posibles extensiones y beneficios. Siempre se recomienda aprovechar la zona franca y otros beneficios disponibles, lo que nos genera rentabilidad y competitividad en una empresa. Podemos concluir que el sistema colombiano se encuentra bajo los principios constitucionales de legalidad y equidad. Los impuestos deben ser creados, modificados o derogados únicamente por el Congreso de la República y sus administradores por organismos como la DIAN para los atributos nacionales y las autoridades locales municipales, departamentos y para los impuestos territoriales. Las obligaciones tributarias de las empresas y los ciudadanos son claras y varían según el tipo de actividad. Para operar en Colombia, las empresas deben estar al tanto con sus obligaciones tributarias, cumplir con los trámites fiscales y correspondiente con el registro de la DIAN para hacer sus respectivas declaraciones de impuestos y retenciones en la fuente.